Evangelio según Juan, capítulo 11 y versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Quiero que nos fijemos en esta tarde muy especialmente en este texto y nos preguntemos a la luz de él, los detalles, en el énfasis que hay en el pasaje, hasta qué punto ¿crees tú, y esto lo pregunto, hasta qué punto crees tú que Dios controla todo lo que es la historia, la vida y controla la salvación? ¿Hasta qué punto Él lleva y gobierna todas las decisiones que nosotros podamos tomar? Y teniendo esta pregunta en mente, sin saber lo que vosotros podáis responder, hasta qué límite, hasta qué horizonte el Señor marca su dominio, su poder y autoridad, tendremos que entrar en el contexto de este pasaje. Recordáis que todo comenzó cuando unos conocidos de Lázaro, alguien que vivía cerca en una de las aldeas o barrios fuera de Jerusalén, le avisaron a Jesús que estaba en otro lugar, que su amigo estaba enfermo. El Señor, que dilató su vuelta para ver a su amigo, y que cuando quiso acercarse a Lázaro, Lázaro ya había fallecido, llevaba 4 días enterrado. El Señor sabe todo lo que estaba ocurriendo, el Señor Jesús, y nos dice en más de una ocasión que esto es para la gloria de Dios, para que veáis la gloria y para que creáis quién soy yo y dónde vengo y cuál es mi autoridad. Aún así hay mucho conflicto porque las hermanas María y Marta sí es verdad que creen en el Señor Jesucristo, pero su fe es limitada, no pueden llegar más allá de saber que la Escritura les habla de una resurrección, pero su hermano, que ya está muerto y que huele en la tumba, que pueda resucitar, quizá es algo que no se están planteando, hasta que el Señor Jesús, después de ese momento de emoción, de alteración dentro de sí mismo, se acerca a la tumba y pide que quiten la roca, la piedra, y cuando quitan la piedra él llama: Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale vivo, y todo aquello crea una conmoción. Ya dijimos en un tiempo, cuando comenzábamos este capítulo 11, que vamos a introducirnos en lo que es la última época, las últimas semanas de nuestro Señor Jesús, porque lo que va a ocurrir aquí va a incitar o provocar lo que será el juicio, apresar y enjuiciar a nuestro Señor y llevarlo a la cruz y morir.
Así que tenéis que pensar que todos los 11 capítulos que antes hemos estado viendo abarcan desde su nacimiento o anuncio hasta este instante. Y lo que tenemos ahora a partir de que terminemos este capítulo 11 será simplemente unas semanas, pero que nos muestran la importancia del acontecimiento según lo que lo quiere manifestar Juan en el Evangelio. Hay mucho alboroto. La muerte de Lázaro va a conmocionar todo, va a disparar los resortes del Estado, sobre todo de los judíos, de los líderes, de las autoridades, la multitud de la gente. No es ya que estén hablando de alguien que está haciendo milagros en otra zona de Israel y que están escuchando noticias, o que algunos que han visto que ha hecho grandes cosas, sino que aquel hombre resucitado está alterando toda la situación. Tal es así que enseguida se nos describe aquí que el concilio tiene que reunirse. Vamos a ver lo que aquí está ocurriendo. Versículo 42 de nuestro pasaje. Perdón, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Este mucho tuvo que ser muchos, porque enseguida están un poco alborotados todos los del Sanedrín, todos los del concilio, porque dicen, si esto lo dejamos así, toda la nación va a ir detrás de él, nos vamos a quedar solos. Estaban muy preocupados los fariseos y los líderes. Así que no fue simplemente que unos cuantos llegaron a la fe, sino que aquella resurrección de Jesús, de Lázaro por Jesús, movió a muchos a hacerse la pregunta crucial que ya nos hemos hecho en otras ocasiones y que vosotros tenéis que hacer. Creer en el Señor Jesús no es un acto superfluo, no es simplemente tomar unas decisiones momentáneas, circunstanciales, no es simplemente aceptar unos hechos externos. Creer en Jesús implica mucho más. Tú y yo, igual que lo que vemos en el Evangelio de Juan, tenemos que distinguir la fe genuina de la fe falsa o de la fe dudosa. Porque yo os animo, creo que lo he dicho en alguna ocasión, pero os animo a que vayáis a vuestras concordancias y miréis todas las veces que se cita el verbo creer, o creyeron, o creído, o fe, en el Evangelio de Juan. Y creyeron, creyeron y creyeron. Para esto he venido, para que creáis, etcétera, etcétera. Pero claro, también hemos visto en más de una ocasión de que a veces esta fe es genuina, es sincera y que implica un cambio de estilo de vida, una transformación de la persona. ¿Recordáis aquella mujer de Samaria, samaritana, que estaba sacando agua y que fue a su pueblo, a su aldea, y que habló a la gente y la gente creyó, pero fueron a ver a Jesús y ellos dijeron, ya no creemos por el testimonio de esta mujer, sino que ahora hemos visto que tú eres el que esperábamos? Capítulo 6 de Juan. Eso era una fe genuina y una fe verdadera que implicaba una transformación. Ya aquella gente no sería la misma de antes de venir del Señor Jesús. Lo podéis encontrar también como gente que creyó en el capítulo 7 o lo podéis encontrar en el capítulo 10. Así que sí es verdad que cuando nuestro Señor Jesús estaba obrando, la gente veía el milagro y no decían simplemente, este hombre puede hacer milagros. Claro, eso lo puede hacer todo el mundo, ni siquiera los fariseos, los judíos lo pueden negar, lo vamos a ver un poco antes. Lo que sí estaba diciendo la gente es que este hombre que puede hacer milagros y hace esta clase de milagros tiene que ser aquel que esperábamos que iba a librar a Israel. Y entonces las señales externas les estaban llevando a algo mucho más importante. Pero también es verdad que nos encontramos con mucha gente, en el capítulo 2, por ejemplo, ya nos lo señala, en el capítulo 6, versículo 25, versículo 60, nos muestra otra gente que creía, pero que no creía en verdad. El Señor Jesús le está diciendo, vosotros venís porque venís por lo del pan, venís por lo del milagro, pero en realidad no habéis entendido. Así que cuando en el capítulo 6 el Señor empieza a enseñar y a instruir ciertas cosas, algunos de los que ya habían creído, nos dice el Evangelio, que ya eran discípulos de alguna manera, encontraron las palabras difíciles, duras cosas son estas. Así que empezaron a marcharse.
hasta tal punto que el Señor Jesús se acerca también a sus 12 discípulos y les dice: ¿queréis también marchar vosotros como ellos? Es decir, que había personas que nos dice el Evangelio que parecía que creían, pero su fe no era una fe verdadera. Esto lo aclara muy bien en otra de las parábolas y en otro de los evangelios, cuando nos habla de aquella semilla que cree, de fe que crece, que surge, pero enseguida se seca o se la llevan los cuervos. Así que es muy importante, cuando nos encontramos con el milagro de Lázaro y nos encontramos con Jesús haciendo este milagro de Lázaro, que tú y yo nos tenemos que preguntar es: ¿a dónde me lleva esto? O sea, cuando yo me encuentro con Jesús haciendo este milagro, yo no lo puedo negar, no puedo decir Lázaro no ha resucitado, porque la gente vería a Lázaro por allí. Lázaro no se escondió en las montañas o en el desierto. La gente lo podía ver. Y nosotros podemos ver que esto existe, que esto es real. Ahora, lo que tenemos que mirar es que con calma analices qué clase de fe es la que tú tienes. Si sencillamente eres de un hombre o una mujer que ha dicho: sí, Jesús puede hacer cosas, o es aquel que es único, que es especial, que es la clave para tu salvación. Y te tiene que llevar a otras preguntas. Si este es el Jesús anunciado desde el Antiguo al Nuevo Testamento y el Jesús esperado, el enviado del Padre, la esperanza de Israel, la salvación de pecadores, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿qué te está uniendo a Él? Puedes volver, después de haber visto a Lázaro, después de ver el poder de Jesús, ¿puedes volver a tu casa y seguir con una vida ordinaria y corriente? O entonces tienes que decir: algo ha cambiado. Fijaros que aquí lo que la historia nos está diciendo en esta narración es la preocupación que estaban teniendo los fariseos o todo el concilio. Ahora a ver qué va a pasar, porque todo el mundo va a seguir a este hombre. O sea, no es simplemente que dijeron: hombre, ya aquí hay alguien que hace milagros, qué interesante es, parte del pueblo judío, nosotros seguiremos con nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Si le dejamos, versículo 48, así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán todo nuestro lugar. Es decir, un cambio va a haber una transformación. La vida no puede seguir igual. Si me estáis diciendo, vosotros, que habéis creído en el Jesús Salvador, el Jesús que resucita, el Jesús que muere y resucita a sí mismo, pero que vuestras vidas siguen siendo normales y corrientes, como antes, como el resto, entonces es que no habéis entendido lo que es la fe. No habéis entendido quién es Jesús. Porque nosotros no estamos proclamando a alguien que ayuda en los problemas, sino a alguien que transforma vidas. Y por tanto, tú tienes que ser una vida transformada. ¿Hasta qué punto confías, es decir, crees en el Señor Jesucristo? Y con esto queremos decir que ¿estás confiando en Cristo en todo momento y en todas circunstancias hasta el final de tus días? ¿O estás creyendo ahora y no sabes lo que va a pasar mañana o dentro de unos meses? ¿Te va a acompañar la fe en Jesús hasta el final? Imagínate en esos momentos duros que tienen que llegar, en ese momento de dificultad. ¿Tienes esta fe que te va a ayudar a soportar las dificultades? ¿De verdad te has rendido por completo a Él? ¿Has podido y puedes llegar y decir: mi vida está en tus manos, haz conmigo lo que quieras? Porque no eres el único que puede hacer milagros, sino que eres aquel que puede hacer estos milagros. ¿Te va a acompañar tu fe y tu relación con Cristo a través de todos los obstáculos, a través de todas las dificultades? Vas a encontrar momentos muy desesperanzadores, de muchas pruebas y de muchas luchas. Pero has entendido que Jesús no vino aquí únicamente a levantar unos cuantos muertos como Lázaro, la hija de Jairo, sino en realidad a llevarte a ti a través de la muerte y de la resurrección. Nuestras vidas tienen que cambiar. Si es que hemos dicho que hemos creído en Cristo, nuestras vidas tienen que cambiar. Pero el milagro de Jesús sanando a Lázaro cambia todas las cosas, porque, claro, algunos creyeron, pero dice que algunos otros fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Imaginaros el alboroto. Aquí al lado estaban diciendo: ¿es que nos habéis enterado?
ha venido Jesús y ha resucitado a Lázaro. Lázaro era una persona conocida. Sobre todo nos señalan mucho de Marta y de María. Algunos nos pueden llegar y decir que quizá Marta era la mayor, María la más emocional y espiritual, y Lázaro era el hombre, pero quizá el más joven. Pero eran conocidos, tenían mucha gente a su alrededor. Así que cuando todo el mundo se enteró que Jesús había resucitado a un hombre después de 4 días, aquello tuvo que ser un choque. Porque lo vemos enseguida. En cuanto vinieron aquellas personas y le dijeron a los fariseos lo que había ocurrido, los fariseos incitaron a todo el concilio. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí ya nada. Porque antes, si habéis leído el Evangelio, antes sí que había ciertos complots para matarlo. Como de una manera secreta, buscaban quitar a Jesús del medio. Pero lo que estamos viendo aquí ahora, en estos versículos, es quitar a Jesús de manera oficial. Es como si hubieran llegado y decir: esto ya no lo podemos permitir, esto ya no podemos ir a la sombra, ahora tenemos que hacer claramente y directamente. Así que reúnen al concilio. El concilio era un grupo, dicen, de 70, 71 personas, donde estaban todos los sacerdotes y sumos sacerdotes, la gente más importante, espiritual, y después de ellos estaban los fariseos, que era una línea muy ortodoxa y muy firme con respecto a los rituales y a llevar la escritura. Entre los fariseos estaban también los escribas, que también estaban relacionados, que los que investigaban o escudriñaban las escrituras. Todo esto se están instigando, pero también estaban los ancianos en este concilio, los aristócratas, la gente noble, la gente importante, los terratenientes de la época. Sí, es verdad que en el concilio también había gente creyente. Lo que pasa es que algunos de ellos pues no fueron avisados, o quizás no se enteraron, porque sabemos de un tal Nicodemo, creyente secreto, y pensamos que no estuviera él solo, sino que había otros. Pero sí es que reúnen a todo este concilio de una manera oficial y ellos dicen: ya no podemos dejar que pase esto. No pueden negar los hechos, esto es verdad. Nos dice el versículo 47, esto está claro, esto está a la luz. Pero tenemos que hacer algo. Lo que está ocurriendo, y esto lo hemos señalado en alguna ocasión, es que una cosa es no negar los hechos y la otra cosa es negar las consecuencias de los hechos. Ellos estaban diciendo: el milagro de Lázaro es real, no lo podemos negar. Jesús tiene poder para resucitar a Lázaro. Pero no quieren ir más allá y se quieren quedar ahí. Jesús nos estorba, nos va a cambiar las cosas, lo vamos a quitar. Pero hombres obtusos de mente y de corazón, si hay un hombre como Jesús que puede hacer estas cosas, no implica que investigues a ver si es que hay que seguir y creer en este hombre. Pero no, ellos no van más allá. Volvemos otra vez a lo mismo. Podemos encontrarnos con la realidad del Señor Jesucristo y tener que enfrentarnos a una decisión de nuestras conciencias y tenemos que decir: sí, Jesús es real, Jesús puede hacer estas cosas, pero no interesa. No lo aceptamos, lo rechazamos. Lo que estaban temiendo ellos, en particular aquí, aunque en otros lugares añaden otras razones, pero aquí lo que les estaba preocupando es: van a levantarse una secta demasiado grande y van a alborotar todo el dominio romano que tenemos sobre nosotros, van a afectar el lugar santo donde nosotros nos reunimos, la importancia del número una vez más y de las consecuencias políticos, sociales, militares, religiosas que esto podía llevar. Hay una complicación bastante seria según sus ojos y según su apariencia. Menos mal, tenemos aquí, menos mal a su punto de vista, que entonces se levanta en medio de ellos el gran Caifás. Versículo 49. Por el lenguaje que está utilizando Juan, y nos dice más adelante que Juan tenía influencia, es decir, está hablando por conocimiento, no solamente por inspiración, que tenía influencia sobre las autoridades, nos dice en los últimos capítulos del libro. Vemos aquí que Caifás es un hombre importante y un hombre serio. Entonces se acerca a todos los demás y dice que qué ignorantes sois. No entendéis nada.
Nos dice los historiadores, los que estudian estos textos, que Caifás pertenecía a los saduceos, no a los fariseos. Y que cuando está diciendo esta palabra está hablando de los fariseos. Los fariseos tenían mucho conocimiento acerca de lo que es el ritual religioso y de las leyes, pero no tenían ningún tipo de conocimiento político de cómo actuar, ningún tipo de picardía política. Pero Caifás parece que sí, porque pertenece a otro grupo religioso. Así que delante de todos ellos dice, no seáis ignorantes, algo habrá que hacer, pero ¿no pensáis que nos interesa que Jesús muera? No es tanto que lo quitemos del medio a escondidas, sino que lo hagamos de manera oficial porque nos interesa de alguna manera. Su consejo o su profecía, como nos dice aquí, nos está dando algunas marcas y algunas señales. Uno, debía de morir Jesús. Y debía de morir por todo el pueblo, por toda la nación. Y esto servirá para congregar a los hijos de Dios dispersados. ¿No entendéis que esto va más allá de lo que podían dominar en su contexto? O sea, la muerte de Jesús está diciendo no simplemente va a frenar los problemas con el Imperio Romano sobre nosotros, sino que además va a congregar, va a ser motor para que otros se reúnan. Lo que están haciendo, y nos dice también en el mismo lenguaje que se está utilizando aquí, es un lenguaje sacrificial, es un lenguaje ritual o religioso. Nos está presentando Caifás, nos está presentando a Jesús como la víctima redentora. Pero si hay una cosa que podemos ver aquí es que Caifás no tiene ni idea de lo que está diciendo. Está trayendo lo que parece que es una profecía, de que su posición de autoridad como sumo sacerdote, de su influencia sobre todo el concilio, etcétera. Está hablando con una autoridad y está hablando con una comprensión, está dándole unas razones para que Jesús pueda morir. Pero no está entendiendo dónde está llevando su palabra. Así que el versículo 53 nos marca de que aquí empieza el complot. Y así que desde aquel día acordaron matarle. En ese versículo 53 seguramente está el trato que hicieron con Judas. Pues los demás evangelios nos dicen que el concilio pagó 30 monedas a Judas y estuvieron esperando más adelante el momento adecuado para enviar los alguaciles y tomar preso a Jesús. Pero en el lenguaje o en la descripción que nos está haciendo Juan, aquí lo vemos. Se ha hecho el complot, el concilio se ha reunido, han tomado las decisiones y han visto conveniente que el Señor Jesús muera por ellos en su lugar como sustituto. De alguna manera es siempre la misma idea que tenemos, ¿no? El fin justifica los medios. Nos interesa un cierto fin, la paz, el orden, no cambiar nuestro estatus social o como estamos viviendo, así que vamos a quitar a este hombre del medio. Hoy en día no ha cambiado nada, seguimos siendo lo mismo. Nos acercamos al Jesús histórico, nos encontramos con la realidad de Jesús, con la figura de Jesús, no solamente en la Biblia, sino en libros históricos, lo que Jesús es, lo que Jesús representa, lo que Jesús ha hecho. Nadie ha podido decir que Jesús sea un loco o que Jesús sea un mentiroso, por tanto Jesús es la realidad, pero no nos interesa porque nos va a cambiar el comportamiento, nos va a cambiar la ética, nos va a cambiar la vida social, etcétera, etcétera. Por tanto, obviamos, negamos, rechazamos, escondemos o eliminamos la figura de Jesús. Nada ha cambiado. ¿Pero es esto lo que está ocurriendo en realidad? ¿O hay algo más, como hemos dicho en otras ocasiones en esta historia? ¿Qué es lo que en realidad está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos versículos que hemos leído y lo que vamos a seguir investigando más adelante? Primero, que es Dios quien está moviendo los hilos. Es el susurro divino lo que está experimentando Caifás sin darse cuenta. Un par de versículos. Ir conmigo, por ejemplo, a Primera de Samuel. Y vamos al Antiguo Testamento. En Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 14. Esta
en la época de David y de Saúl. Saúl está reinando. David ya ha sido escogido, va a ser tomado para ser rey. Y nos dice el versículo 14, el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahvé. Es decir, que había un espíritu adecuado que guiaba de manera correcta a Saúl como rey y se aparta de él para que venga un espíritu malo de parte también de Dios para que inspire equivocadamente, pero según los planes de Dios, a Saúl. Fijaros en el capítulo 18, versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y al final intenta de matarlo. Pero lo que nos interesa aquí es, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, no importa si es directamente de parte de Dios o es un espíritu malo, autorizado o permitido de parte de Dios, etc. No importa, pero es lo que está ocurriendo. Lo podéis ver en el capítulo 19, lo podéis ver en Primera de Reyes, lo podéis ver en Segunda de Reyes. Es decir, que acontecimientos que se estaban dando en los reyes y que se están dando en la historia, que parecían que eran decisiones propias de los hombres según sus caprichos y según su voluntad, en realidad Dios, por su espíritu, está obrando de manera adecuada tal como Él quiere. La manera clara en que lo vemos es cuando estamos hablando de Judas. Judas es el traidor, pero es un instrumento de mano de Dios, como nos dice en el libro de Hechos, por ejemplo, para cumplir los planes de Dios. Es decir, que aun cuando Judas es responsable y Caifás es responsable de lo que está diciendo, lo que vemos aquí es que Dios está susurrando y está guiando para que se tomen las decisiones adecuadas a su tiempo. No es el Imperio Romano, no es el concilio, no es la decisión voluntaria o caprichosa de Caifás, sino que es Dios quien está haciendo las cosas que ocurran conforme a su plan. Y lo importante es que nosotros tengamos la fe suficiente para poder entenderlo, no únicamente en estos pasajes, sino en otros que son más claros aún todavía. Lo que nos está mostrando es que lo que hoy está ocurriendo, lo que está pasando alrededor nuestro y en nuestras circunstancias, no es porque los reyes o los gobernantes o los filósofos o los científicos o los médicos estén tomando en sus propias decisiones. Es verdad que ellos son responsables de lo bueno y de lo malo que puedan estar haciendo. Pero lo que tenemos nosotros la certeza no es que el Señor va a ser apresado por la voluntad de Caifás, sino que va a ser apresado porque Dios que está detrás de Caifás va a hacer que las cosas ocurran. No es una profecía al estilo de la voluntad de Dios directa, sino que es una profecía en el susurro de Dios, en el Espíritu de Dios, susurrando a Caifás, vas a hacer esto sin darte cuenta, pero esta es mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de lo que estamos viendo en este texto? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es la misma que está diciendo Caifás. Sí, Jesús debía de morir, no porque fuera culpable, sino porque es el inocente. Y tiene que morir, como dice Caifás, por su pueblo, pero no en la manera artificiosa que ellos están pensando, sino en el plan divino y eterno que Dios había estado decidiendo. Si miráis en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, por ejemplo, nos dice que Jesús era necesario que muriera en rescate de los suyos, de su pueblo, o en el rescate de muchos. Estaba planeado de parte de Dios que Jesús muriera como rescate. No es que en cierto momento en el año 30 y algo decidiera Caifás en el concilio de los 71 que Jesús debía de morir. No, lo que está ocurriendo es que Dios en la eternidad está utilizando a hombres incrédulos e ignorantes como el concilio y malvados como Caifás para que Jesús muriera, porque este es el plan divino para nosotros.
Y tiene que morir el Señor Jesucristo por su pueblo, porque para eso ha venido a este mundo, a dar su vida por los suyos. Y como nos ha dicho en otros lugares, capítulo 2, por ejemplo, para atraer a todos a mí mismo, para traer a los suyos. Aquí dice Caifás, para traer a los dispersados, y el Señor Jesús está diciendo desde un principio, desde años antes, estaba diciendo, yo he venido aquí para atraer a todos hacia mí mismo, a poder traerlos y congregarlos en uno. Es necesario que yo vaya a los dispersados de Israel, nos dice en otro lugar. No está inventándose Caifás nada. Algunas veces nos da la sensación de que Caifás parece que había escuchado los mensajes de Jesús. Porque lo mismo que está diciendo Caifás es lo que Jesús estaba diciendo. Lo que ocurre es que Caifás es el incrédulo que está buscando sus propios caprichos para permitir o sostener su poder, y Jesús está entregando su vida, pero que es el enviado del Padre, todo revelado de parte de Dios. Nosotros somos esos escogidos. Los que está hablando de los dispersados, que nos dice Caifás, somos tú y yo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el pasaje, sin él darse cuenta. ¿Cómo podrá entender Caifás delante del juicio cuando se revelen todas las cosas y pueda descubrir que lo que estaba diciendo era real? Y que incluso de entre los gentiles y los más alejados desde las otras naciones, como estaba diciendo en otras ocasiones el Señor Jesús, nosotros seremos atraídos delante de Él. Y que tú y yo somos parte de ello. Es decir, que cuando Caifás estaba dando la razón al concilio para buscar a Jesús y poder entregarle y quitarle la vida en una cruz, por la cruz de los romanos, en realidad lo que está buscando, lo que va a ocurrir es tu salvación. Lo que tienes aquí en estos versículos es el permiso de Dios para que tú puedas ser salvo. Así que el Señor Jesucristo, después de haber entregado su vida, entregado por hombres como Caifás, para ser clavado en una cruz, pero que ha resucitado de entre medio de los muertos y se acerca a sus discípulos y los empieza a enviar, les dice a ellos, id por todas las naciones y predicar el Evangelio. Porque para esto yo he muerto, para hacer discípulos en todos los lugares. Caifás y el concilio, los judíos, la trama de los pecadores en aquella época, estaban profetizando la esperanza para ti y para mí. Bueno, en realidad tendremos que decir que hay una tremenda responsabilidad por no creer. Es decir, toda aquella gente que estaba viendo las señales y los prodigios y no creían, tendrán una gran responsabilidad. El Señor lo advierte mucho. Se han hecho muchas señales delante de vosotros y no habéis creído. Por tanto, vuestro castigo será mucho mayor de aquellos que no han visto tantas señales y no han escuchado tantos mensajes. Hay mucha responsabilidad después de haber visto tanto. ¿No creéis que tú y yo hemos visto más que la misma resurrección de Lázaro? ¿No has sido tú testigo de mayores transformaciones? Por tanto, ¿no crees que tu responsabilidad es mucho mayor? Será una gran responsabilidad para aquel concilio y para aquella gente incrédula y para toda aquella multitud que unas semanas después dirían crucifícale, crucifícale. Pero nos dice también la Escritura que mayor será el castigo para aquellos que son tropiezo. Incluso dice, mejor hubiera sido que se colgaran en el cuello una piedra de molino y arrojarse al agua. Porque no es únicamente aquellos que tropiezan, sino aquellos que son tropiezo para otros. Y cuán terrible será las artimañas en su contra para el concilio, para Caifás y para todos los demás, que fueron una piedra de tropiezo para que aquella multitud que parecía que iban a creer no creyeran. Si lo dejamos tal como está, dice el concilio, dice Caifás, si lo dejamos todo igual, todos creerán en él. Así que habrá que hacer algo para evitarlo. Todos aquellos que por su comportamiento o por su actitud, por su vida en general, por su coalición con las oscuridades y los principados de este mundo, sean obstáculo para que otros crean, tendrán mayor responsabilidad delante del juicio. Así que analízate. Analízate no solamente, primero, para ver si tu fe es genuina, pero en segundo lugar, no sea que tú seas tropiezo para otro.
y que sean obstáculos para que otros puedan llegar a creer. Lo más importante de todo esto, y con esto terminamos, es que analices tu fe, una vez más, con calma, con tranquilidad, con sosiego, en el silencio de tu casa. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Cuál es la comprensión que tienes de Cristo? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué implicaciones va a tener para ti? ¿Te vas a conformar con menos? ¿Te vas a conformar con lo que tienes o vas a buscar mucho más? ¿Estás ya suficientemente contento con tener un líder y un gurú que te guía en esta vida o estás buscando a aquel que te va a transportar de la muerte a la vida? Analiza tu comportamiento, analiza tu actitud. ¿Hasta dónde te lleva todo esto? ¿Tienes una comprensión de Dios simplemente de que algo existe en el firmamento o en la historia? ¿O tienes un Dios que entra incluso en las mentes de sus enemigos para susurrarles y sin que se den cuenta hagan su voluntad? ¿Creemos en verdad que Dios está dominando todas las áreas, todos los hilos y todos los contextos de nuestra sociedad? Porque la Escritura nos encamina a esto. No es simplemente que creamos en Dios, sino que creamos en el Dios soberano, en el Dios dueño y Señor de todas las cosas. El dueño y Señor, no solamente de la creación, sino de criaturas como tú y como yo. Y que tu actitud cambie de tal manera que puedas ver los acontecimientos a tu alrededor, no como algo que se escapa de la voluntad de Dios, sino algo donde Dios ejercerá su voluntad. Amén.